Señores, durante la pandemia se cerraron los colegios y esto generó problemas en la educación, por supuesto, a pesar de que se tomaron algunas medidas como la educación a distancia. Pero hacemos hincapié el día de hoy en la educación de la niñez con discapacidad. ¿Cómo se presentó durante la pandemia? ¿Qué resultados ha tenido? Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ya está con nosotros, como todos los días. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? Mabel, ¿cómo están? Como bien dice Carlos, ¿no? El cierre de colegios por la pandemia obligó a tomar un montón de medidas rápidas para asegurar que los niños, niñas, adolescentes puedan tener una educación a distancia accesible y de calidad. Sin embargo, grandes diferencias del entorno de los estudiantes ha llevado a que los aprendizajes sean muy desiguales, ¿no? Especialmente con los estudiantes más vulnerables, incluyendo aquellos con discapacidad, que es un tema o un grupo muy vulnerable del que nunca hablamos. Así que hoy día lo vamos a hacer, ¿no? Y vamos a partir de un estudio de GRADE, este think tank, ¿no? Sobre cómo la pandemia ha afectado la presencia y participación de la niñez con discapacidad. Lo primero es recordarles a toda nuestra audiencia cómo impactó la pandemia en la educación de todos los estudiantes, ¿no? Y lo que tenemos que recordar es que Perú fue uno de los últimos países de Sudamérica en el retorno presencial a las aulas. Según UNICEF, ¿no? Hacia diciembre del 2021, ustedes acordarán, el 60% de alumnos de la región ya había regresado a las escuelas, mientras que en Perú era solo 4%. Y esto evidentemente trae graves consecuencias, ¿no? Según el Banco Mundial, existe pues un aumento en lo que ellos definen pobreza de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Eso qué significa? Que están en una peor situación y que esto va a impactar pues sobre su productividad e ingresos futuros. De acuerdo con GRADE, en el 2020, si un niño o niña presentaba alguna discapacidad, este tenía incluso menos posibilidades de asistir a la escuela frente a alguien que no presentaba discapacidad. Y bueno, vamos a conversar un poquito pues cuál es la situación de las personas con discapacidad antes de la pandemia, para también tener una idea de en qué situación estaban. Lo primero que tenemos que recordar todos es que las personas con discapacidad representan el 10% de la población nacional, de acuerdo con el INEI, y continúan siendo uno de los grupos que presenta pues mayores barreras de acceso en el sistema educativo. Y estos problemas están vinculados pues a la falta de recursos, la falta de capacitación docente en las escuelas y múltiples barreras. Así que es un tema serio. Para que se hagan una idea, antes de la pandemia, alrededor del 31% de las personas con discapacidad no completaban el nivel primario o no tenían ningún nivel educativo. Miren qué terrible este dato. Así que hoy día conversemos, como les decía, de esta investigación de GRADE que ha sido llevada a cabo por Gabriela Bonilla, Santiago Cueto y Claudia Felipe. ¿Y ellos en qué encontraron? A ver, les cuento muy rápido. Ellos encontraron lo siguiente. Primero, encontraron que durante el 2020, es decir, en medio de la pandemia, el porcentaje de estudiantes con discapacidad que asistió a la escuela fue de 80% para los 80% de lo que sí fueron con los que no tenían discapacidad para los estudiantes de primaria y 53% para los de secundaria. Y los medios más usados para estos estudiantes para acceder a las clases eran el WhatsApp, 67%, y la plataforma virtual Aprendo en Casa con 43%. Ahora, ellos también tienen una serie de hallazgos más cualitativos, ¿no? Y acá hay un tema importante, ¿no? Los escasos recursos económicos de la familia, la falta de conocimiento sobre herramientas tecnológicas o el bajo nivel educativo de los padres dificultaron pues el acceso a la educación de estos estudiantes. Osvaldo. La mayoría de docentes afirmaban no estar preparados para implementar estrategias de enseñanza a personas con discapacidad. Y de hecho, los programas, por ejemplo, los programas de Aprende en Casa no eran accesibles a un grupo de estudiantes con discapacidad, por ejemplo, con los que tenían discapacidad auditiva. Claro. Y la página web y los materiales no ayudaron, por ejemplo, a los estudiantes con discapacidad visual. A veces nos es muy difícil poder recordar a este grupo de la población, ¿no? Ahora, Osvaldo, una sí. pregunta. ¿Crees que se han llegado a implementar estrategias adecuadas de acercamiento a esta población? Hablo de los alumnos con discapacidad. Por ejemplo, atención a la salud mental, también actividades de socialización de estas personas, ¿o ahí también hay deficiencia? No, mira, a ver, es un tema importante, ¿no? Imagínate, si durante la pandemia fue muy difícil llegar a los estudiantes promedio, llegar a este grupo ha sido mucho más difícil, ¿no? Y por eso creo que es un buen momento para
debido a lo que nos ocurrió durante la pandemia, en donde este grupo pues no pudo acceder correctamente a la educación, que debemos plantearnos lo que tú dices, ¿no? Acciones concretas para poder mejorar. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, ¿no? Seguir implementando intervenciones que reduzcan las barreras de acceso a la educación para estudiantes con discapacidad. Lo que tú mencionabas justamente, implementar estrategias para atender la salud mental y actividades de socialización, así como mejorar las formas de evaluar, ¿no? Evaluar tanto a los docentes como a estos estudiantes, eliminar las brechas tecnológicas e implementar programas de alfabetización digital. Y de alguna manera, en el fondo, ¿no? Detrás de todo esto es repensar el sistema educativo peruano para que sea inclusivo, ¿no? No solo relegado pues a la educación especial, sino también en la educación regular, para que sea inclusivo con este grupo poblacional. Pero hay planes al respecto ya desde el Ministerio de Educación. Aparentemente lo que no está sucediendo es que no los están implementando o que la pandemia los ha postergado, pero ya habiendo presencialidad, pues ahí se debería trabajar de manera ardua, ¿no? Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Debería con presencialidad mejorar, pero lo que sí queríamos llamar la atención hoy es la pandemia nos ha enseñado, y ojo, la pandemia todavía no ha terminado, la pandemia nos ha enseñado que cuando tenemos que movilizar todo, el último grupo en el que nos acordamos es este grupo, ¿no? Entonces es una oportunidad para pensar qué más podemos hacer con las personas con discapacidad que están en edad de educarse, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Es triste el panorama que nos traes hoy, pero hay que llamar la atención sobre ello para poner manos a trabajar. Muchas gracias. Son las 6. De que al contrario, que empiecen todos una muy buena